Ninguna. Ninguna de esas. Cuando hablamos de la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa, la proclamó el rey, es irrefutable, incambiable. No hay manera de quitarla. Este tiene que hacer. Y no está preguntándole a alguien, oye, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Que no, ni siquiera está preguntando si opina. Está diciendo, así es y así quiero que se cumpla. Y eso es algo fuerte, pero así es como la Biblia realmente lo está mostrando. Ahora, en esa ley real se resume toda la palabra de Dios. Significa que es una ley muy alta que contempla muchos mandamientos de Dios y los resume. Es como coger mucho de la Biblia y ponerlo en un solo pedazo, y por eso se le da ese nombre tan especial y se le pone tan alto a esa ley. Ahora, la Biblia habla de esa ley en Mateo 22:37. Vamos allá. Mateo 22:37. Dice, amarás, ¿ya están ahí? Se oyen las hojitas de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿No han llegado allá? Mateo 22:37. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Ahí viene una enseñanza impresionante, y es que todo el Antiguo Testamento, el que se llama la ley y los profetas del Antiguo Testamento, se resume en 2 versículos. Por eso es tan grande esta ley, tan importante y tan fuerte. Y el primera parte, el primer versículo habla de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y significa una entrega total al Señor. Y significa una búsqueda de Él de manera constante. Y se quiere cumplir todo el Antiguo Testamento, todo lo que había en la ley. Hágame el favor, ame a Dios como, ojo, no como usted quiere. No de la manera que a usted le parezca, sino la forma que Dios dice, con todo su corazón. O sea, con todas las ganas, con todo el fervor, con toda. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Pero, para que la ley quede completa, obviamente, tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Este mandato no es un mandato que solo lo dijo Jesús. Está en varias partes de la Escritura. Varios hablaron de él, de amar al prójimo. Algo que se decía de manera normal. Es muy bonito. Dice Romanos 13:10, por favor, vamos allá un momento. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Uy, déjeme decirle cómo funciona en la práctica. Cuando su devoción por Dios es tan grande, tan fuerte, amar al otro es fácil. Cuando su devoción por Dios es escasita, es light, es tacaña, es escasa, es minúscula, es inconstante, es todas esas cosas que a veces amar al otro es muy difícil, porque las dos vienen pegaditas. Y si yo digo que amo a Dios, pero no amo al hermano, la Biblia dice que soy mentiroso. Y se lo siento, es mentira, eso no se puede. Si usted ama a Dios, usted puede amar a su hermano. Uy, y eso es algo, ¿no dice en serio? Claro que sí. ¿Por qué podemos? Ahora, lo que hizo Jesús y a lo largo de la Biblia, Jesús empezó a hablar, hay que amar al prójimo, pero le fue agregando elementos, él y después los apóstoles, de cómo era que se amaba al prójimo. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, en el libro de Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Entonces hay 2 elementos, el amor y el prójimo. Y el Señor dice, hay que amar. Ya, o sea, ¿y cómo lo tengo que amar? Y el Señor dice, de la misma manera que yo lo amo, así tiene que usted amar al prójimo. Piense por un instante la manera en que Dios nos ama a nosotros. ¿Cómo nos ama?
¿Nos ama a pedacitos? No, nos ama completicos. Él es fiel con nosotros al 100%. ¿Está ahí todo el tiempo? Está ahí todo el tiempo. Cubre nuestras necesidades, siempre las va a cubrir. ¿Nos acepta tal como somos? Sí. ¿Nos corrige con amor? Sí. Así es como nos trata. Dice, y así nos demuestra su amor. Dice, así como Dios nos demuestra su amor de tantas maneras, hágame el favor y se lo demuestran a las otras personas, o sea, al prójimo. ¿Está claro eso? En Romanos 13:8, Pablo, dice lo mismo. Pablo vuelve y habla del tema. Y Pablo lo dice de una manera muy interesante. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino, oiga lo que dice, no le deba a nadie nada. ¿Usted dice plata? Sí, puede ser. Pilas con las deudas, pero más que eso, el énfasis no es eso. ¿Sabe cuál es el énfasis? Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere cumplir todo el Antiguo Testamento? Ama al prójimo. Ámelo. Pero a la manera de Dios. ¿Y cómo es? Como Dios, como Jesús nos amó a nosotros, así amemos. Con eso usted ya está cumpliendo el Antiguo Testamento. Por eso esta ley se llama real, por eso la ley es tan alta, por eso para Dios este punto, en la Biblia ninguna de las leyes de Dios anteriores se llamaba real, ni le habían dado ese estatus, ni tenía esos criterios, nunca. Esto es lo más alto que el Señor coloca. Ahora, después de eso, en el libro de Juan, el apóstol Juan también habló de eso. Dijo en Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Uy. Amémonos. ¿Pero a qué manera? Como Cristo nos amó a nosotros. Hay que dejar claros esos criterios porque a veces hay personas que piensan, yo quiero amar pero a mi forma, yo quiero amar pero no funciona, esa es la manera de Dios. Ahora, como hemos visto, todos esos pasajes son del Nuevo Testamento. A Dios en el Antiguo Testamento había un mandamiento de amar al prójimo. ¿Qué piensan? ¿Será que en el Antiguo Testamento Dios mandó a amar al prójimo? Seguro ni lo han visto. ¿Será si habrá algún versículo que diga, ama a tu prójimo en el Antiguo Testamento? Obvio que sí. Ahora la vaina es dónde está. Pero por supuesto que sí. Claro que sí. En la Biblia, cuando el Señor nos mandaba a amar en la manera que eso, todo lo que el Señor dice tenía una razón de ser. Y esa razón de ser está en Levítico 19:18. 19:18. Entonces dicen, ¿dónde queda Levítico? Queda Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de la Biblia, 19:18. Él le pone unos elementos interesantes. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahí está el mandato. ¿Listo? O sea que Dios desde toda la Biblia siempre ha querido que se ame al prójimo en la manera, ojo, y da mandamientos, dice a la manera que Cristo lo hace, sin venganzas, aquí dice, sin rencores. Uy, así es como tiene que hacer. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y quién es mi prójimo? ¿Firulais es mi prójimo? ¿Danger? ¿No? ¿Tony? Ahora le están poniendo nombres de personas. El otro día entré a una casa y dice que Hugo, venga. Y sale ese pincher, todo un perro así. Y yo les pregunto, ¿ese es mi prójimo? Y la respuesta debe ser clara, no. Pero es que es bonito, pastor, es que todo puede ser muy lindo y todo, pero ese no es un prójimo, no es una persona. Jesús aclaró quién era el prójimo. La Biblia en Lucas 10:30, vamos allá, eso sí, toca mirarlo claramente. ¿Quién es el prójimo? Ahora, por eso, y una cosa muy importante, muchachos, hay que llamar
las cosas por su nombre. Y lo voy a decir así cruelmente. Un perro es un perro. Y es un animal. ¿Ok? Y un ser humano es un ser humano. Y voy a decir lo más cruel. ¿Quién es más valioso? Un ser humano. Pero es que el perrito, no le estoy diciendo que coja paradas al perro. Yo le digo, diséquelo, pero a patadas nunca le he dicho que lo trate mal ni nada de eso. ¿Ok? Pero, ojo, no hay un cielo para perros. Perrolandia. Su perro se murió y se le acabó la vida y todo. No hay nada. Él no tiene un futuro, ¿me entienden? Un ser humano sí. Un ser humano, un perro no tiene que ir a rendir cuentas. Allá al cielo. Venga, ¿cuántos mordió usted? No existe eso. Pero un ser humano sí tiene que dar cuentas. Tiene que dar. Porque Dios nos hizo distintos. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos a este punto en Lucas 10:30, la historia enseña lo que es el prójimo y lo que es el amor al prójimo. Ahora, hablemos del amor al prójimo. Hay gente que dice, pastor, es que lo que pasa es que hay gente que es difícil de amar. ¿Usted conociera a esa persona, pastor? De cariño le decimos intenso tóxica. No sé, hicimos una palabrita ahí compuesta para definir a la persona. Y digo, ¿y por qué es tan difícil? Pastor, es que hace todo lo que a uno le desagrada. O sea, usted verá cómo habla. Me desagrada cómo habla. Me desagrada con cosas que dice, que hace. Es que me saca la piedra. Es que ese es su prójimo. ¿Cómo voy a amar a una persona así? ¿De dónde le brota uno amor por una belleza de ese calibre? Dirían algunos. Y la respuesta es súper sencilla. Jamás Dios le pide que dé del amor humano para amar a alguien, porque el amor humano sí es condicional, al 100%. Usted a veces, un día te amo, al otro día te odio. No puedo vivir sin ti, al otro día ojalá se vaya lejos. Es el amor humano, desgraciadamente se mueve por muchas emociones. El amor bíblico es constante, es una sola línea. El cristiano, Dios, ojo, en su palabra, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Usted es cristiano? Clarito se lo voy a decir. Usted tiene el amor necesario para amar a cualquier persona. No puede orarle al Señor. Señor, dame amor por ese hincha del Santa Fe. No. Él es su hermano en Cristo. ¿Ok? Yo no puedo orar por eso. Puedo orar, ojo con eso, lo que sí debo orar es, Señor, quítame más bien todas las barreras que yo creé contra mi hermano, para no darle el amor que sí tengo, porque ya lo tengo, porque pasa que no me sale. Pregúntese, usted le da amor a sus hijos. ¿De dónde le brota? ¿Cómo es que sí puede darle a sus hijos y a otras personas no les puede dar? Ahora hablemos de un enemigo, alguien que le haya hecho daño. Ay, sí, ¿cómo le voy a dar yo amor a un sinvergüenza? ¿Que no se lo merece? ¿Qué tal eso? Pero la Biblia dice que nosotros, antes de ser cristianos, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Y Dios decidió dar su amor a sus enemigos, o sea, a nosotros. O sea, que por cualquier lado perdemos con Dios. No hay nada que hacer en eso. Sea enemigo, sea difícil, sea complicado, ámelo. Es lo que dice. Ahora, como el texto lo va a mostrar, Jesús va a aclararnos específicamente eso. Ahora, que quede claro, usted puede amar a cualquier persona porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Cuánto amor derramó Dios en su corazón el día que lo salvó? Todo el de él. El del amor de Dios es una fuente inagotable. Nunca acaba. Ahí, es una fuente que puede, en el momento que usted quiera sacar, sale. Pero lo que impide que salga somos nosotros mismos, que decimos, no se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque hacemos acepción de personas. Dice, qué pena, pero usted no. Y ¿sabe qué? Me muero primero antes. Y resulta que usted lo tiene ahí, pero no le sale. Pero no es por falta de tenerlo, simplemente no quiere abrir la llave para darlo. Y pone barreras. Entonces usted dice, lo que pasa es que, mira, esa persona me ha provocado ira, enojo, amargura, me ha gritado, maledicencia. Entonces por esa persona no se lo merece.
Entonces, como no se lo merece, no le voy a brindar nada. Porque el amor humano, tristemente, siempre está esperando algo. Dice, yo le he dado, si yo hago esto es para que usted haga esto. Ese es el amor humano. Pero en la Biblia el amor humano es, yo hago esto sin esperar nada a cambio. Y vuelvo y hago esto sin esperar nada a cambio. Porque es lo que hace Dios con nosotros todos los días. Dios todos los días, ustedes se levantaron esta mañana y había agua en la llave. Y Dios podía haberlos dejado dormidos permanentemente. Dios podía haber dicho, mirarle a la cara a usted y decir, no continúas con nosotros esta temporada. Y ya, y lo deja ahí. Pero esta mañana lo levantó, ¿sí o no? ¿Cómo fue que hizo eso así? Para despertarlos así. Algo así. Y los despertó y había comida en su mesa, tenían que comer, tuvieron transporte para venir. Dios les dio todo. ¿Y ustedes se portaron bien esta semana? ¿Ustedes se portaron bien? Totalmente bien, súper espirituales. Pero Dios aún así que dijo, voy a darles el amor a esos hijos. A pesar de como nosotros somos. A pesar de eso. Ese es el amor de Dios. Él no puede dejar de hacerlo. Es su naturaleza. Y por eso Dios dice, así como yo amo, hágame el favor, intenten amar a la gente. Háganlo. Practiquen hasta que lo logren hacer. Ahora, para saber a quién amar, la Biblia lo dice claramente. Respondió Jesús y dijo, estoy en Lucas 10:30, un hombre descendía a Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Un enemigo, los judíos y los samaritanos se odian. Entonces, en el caso del prójimo, Jesús usó un ejemplo bien fuerte, porque usó el ejemplo de entre dos grupos que se odiaban a muerte por cuestiones religiosas. Los samaritanos y los judíos. Y dice que un hombre, dice acá, que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron, o sea que esas épocas eran igual de inseguras que las de acá, lo dejaron medio muerto, dice ahí, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Uy, viéndole, pasó de largo. Y eso es algo que uno dice, pero ¿cómo así? Un sacerdote, ¿eso no es un tipo súper espiritual? No es un tipo de verdad serio, mega espiritual. No. Interesante. El intérprete de la ley, o el escriba, porque es el que aparece ahí en esa primera porción, que estaba allá, uno que aplicaba las tradiciones, interesante, llegó y pasó por ese camino. ¿Y sabe qué dijo? Vio a la persona y dijo, pobrecito, pobrecito todo lo que le pasó. Difícil la situación de ese muchacho, qué cosa tan complicada. Pero la verdad no me voy a detener. Y no se quiso detener y la Biblia dice que siguió derecho. Un sacerdote es un siervo de Dios. En este aquí aparecen un sacerdote y un levita. Es alguien que ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Uno del que uno espera que sea el más piadoso, el más justo. Uno que uno dice estaría comprometido por los principios de Dios. Y en lugar de detenerse, el sacerdote viéndole pasó de largo. Ahora, ¿por qué no quiso detenerse? Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que iba para el templo y si lo hubiera tocado y el tipo se muere, quedaba inmundo, no podía hacerle sacrificio. Entonces la conclusión es, yo prefiero ser religioso aunque el otro esté muriendo. Feo. No se puede. Y entonces el Señor dice, pasó de largo ese. Y después de eso dice que pasó un levita. Eran los que ayudaban a los sacerdotes. Y vio al hombre herido y el levita también se negó a ayudarlo. Wow, igual que el sacerdote. Uy. Y eran personas que la pasaban en el templo, en la iglesia todo el tiempo, hágale allá. Ellos, ojo, dejaron pasar la oportunidad de demostrar amor. La dejaron pasar. Dios se las puso al frente y dijeron, ¿sabe qué? No me importa, no quiero hacerlo. Y esa es una enseñanza dura de esa parte. Pero entonces apareció el enemigo, el samaritano. El samaritano podía haber visto a ese hombre que estaba allí botado en el piso y decir, nah, pero es bien hecho. Yo sí sabía que tarde o temprano se iba a caer.
Pero no, el texto dice que fue movido a misericordia, se conmovió de tristeza, de dolor, y hace lo que hace la misericordia. La misericordia verdadera, la bíblica, actúa. La misericordia falsa solo tiene lástima por la persona. La misericordia falsa ve a la persona botada en el piso y dice, Señor, ayude. Y sigue derecho. La misericordia verdadera dice, ¿qué hago? Y lo hace. Lo intenta hacer. Algo. Se mueve a hacerlo. Él fue movido a misericordia y el texto dice que el samaritano vendó sus heridas, echó aceite, le echó vino. ¿Alguien dijo vino? Pues era el antiséptico de la época, ¿no? Entonces el vino. Puesto que el tipo lo habían despojado hasta de sus prendas y de sus cosas. Y fuera de eso, después lo puso en un burro, en una mula, en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Uy. Imagínense eso, lo llevó al hospital y se quedó con él en el cuarto a cuidarlo, si lo quiere ver así. Y fuera de eso, como al tipo le habían robado todo, le dijo, ¿sabe qué? Si hace falta algo, yo póngalo a mi cuenta que yo lo pago. Y suena una historia increíble. Y Jesús pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y todos pues fácilmente contestaron, pues el que usó de misericordia. Y Jesús dijo, y viene Jesús dice, bueno, entonces ve tú y haz lo mismo. Ves y haz tú lo mismo, dice el texto. Ese es el prójimo. El prójimo es la oportunidad siguiente que Dios le ponga a usted para ayudar. Es el prójimo. Este es el siguiente. Y seguro a lo largo de la vida Dios nos coloca personas y básicamente Dios dice, ¿qué vas a hacer ahí? Te acabo de mandar uno. Y complejo. Para muchas personas es muy complejo. Pero este texto, en ese sentido, es muy, muy especial. Por eso, cuando volvemos a Santiago y él sigue hablando del asunto, poniendo la ley ideal de la ley real de esa manera tan fuerte como él lo está expresando, él dice, sigue diciendo en el texto, vamos a Santiago capítulo 2, por favor. Devuélvanse ahí, ¿ok? Dice, si yo la cumplo, el Señor me va a decir, bien hacéis, dice el texto. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, oiga lo que dice ahí, cometéis pecado, ojo con eso, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Uy, ¿cómo así? Y entonces el Señor se pone serio y dice, pero ¿sabe qué pasa si usted hace acepción de personas? ¿Qué pasa si usted pasa por alto la oportunidad de dar misericordia cuando el Señor nos la pone en el camino? Entonces te hace culpable, te hace transgresor, o sea, te culpa, te dice, eres culpable de eso y lo llama pecado. Uy, lo llama pecado. Y uno dice, pero en serio, sí, lo llama pecado. Y para que eso sea más fuerte y lo llame pecado, entonces él usa un ejemplo usando el Antiguo Testamento. Uy. Si una persona hace acepción de personas, entonces él empieza a hablar con unas palabras que el Antiguo Testamento conocía, lo llama un transgresor, alguien que quebranta la ley de Dios. A nivel del Antiguo Testamento, cuando él empieza a usar este vocabulario, ya le voy a dar un ejemplo muy duro respecto a cómo era en el Antiguo, y a nivel del Nuevo Testamento, pues que de una vez lo vayamos sabiendo, nosotros estamos dando un testimonio de que hijos de Dios no somos así como muy buenos. De que somos unos hijos de Dios muy mediocres o que no somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y para hacerlo, entonces, Santiago se va a nombrarlo como pecado. Por eso dice, si hacéis sesión de personas, cometéis pecado. Ahora, el problema es que Santiago utiliza un vocabulario, no dice que es pecado, dice que es un grave pecado. ¿Sabe a cuántos pecados en la Biblia le añadieron un adjetivo para decir que era más feo que otro? No a muchos. Este es uno muy, muy escasos. Donde dice, este es uno de los poquitos donde se dice que es un pecado que es muy feo. Dios lo ve así. Obvio, porque es que este pecado implica quebrantar el Antiguo Testamento completico con todo y sus leyes. Todo. Entonces, complicado.
Dice, para él poder dar una defensa del asunto, entonces él llega más allá. Dice en el texto de Santiago que hay convictos como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces Santiago saca una cosa del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía 613 reglas que tenían que ser cumplidas. El judío pensaba que era más espiritual si cumplía las 613 reglas, que eso era lo que le pedía a Dios. Y el judío se engañaba, porque eso es lo que realmente muestra la historia, creyendo que las podía cumplir. Había leyes ceremoniales, había leyes sociales, había varias clases de leyes y todas buscaban una mejor convivencia, un respeto hacia las cosas de Dios, había mandamientos, eran 613. Pero había una regla que si yo incumplía uno, era como si hubieran cumplido todos. Imagínense, yo fallo en uno, pero tengo 612, no le sirve. En el mundo es, ¿cómo es que dicen? Untado el dedo, untada la mano, untado el brazo, el cuerpo, bueno, no sé, algo así. Pero está diciendo, sí, y entonces Santiago dice, mire, violar la ley real de Dios, la del amar al prójimo, es como violar la ley del Antiguo Testamento, donde, ojo, usted fallaba en una cosa, ¿ok? Y automáticamente era como haber infringido toda la ley. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y en qué fallaría yo? Estaría demostrando al infringir la ley de Dios que no está amando a Dios. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si yo no amo a mi prójimo, es porque no puedo cumplir el otro pedazo del mandato, que es amar a Dios. Y somos culpables de quebrantar. O sea, si yo quebranto el no amar a mi prójimo, solamente me estoy saltando por encima del Antiguo Testamento, casi nada. O sea, me estoy llevando por delante solo del Antiguo Testamento. Entonces tengo que hacerles esta pregunta. ¿Es usted rencorosito? Sus ojos lo dicen todo. ¿Qué rencor? ¿Qué clase de rencor, pastor? ¿Es usted todo tocado, resentido, amargado con la gente? Es más, peor aún, ¿es usted de los que juzga sin conocer? Entra la persona y usted de una, ¿qué tal? Ni ha hablado con la persona y usted ya lo tiene definido. Este es picado, esto es no sé qué, ya, de una. Usted ni siquiera nada, la persona no ha abierto la boca, pero usted ya le tiene todo el prontuario delictivo al muchacho. Si usted es de esos, grave. Eso se llama acepción de personas. Es un pecado grave, delicado. Y dice el Señor, eso, y Santiago nos aclara, realmente es ofensivo, porque estamos desafiando la autoridad de Dios. Porque ¿sabe qué pasa con este versículo, con esta porción de la sección? Está como hecha como mandato. O sea, hay cosas en la Biblia, a veces hay cosas que el Señor, por decirlo así, sugiere, pero hay unas que el Señor manda. Este es mandato. Amén. No le pregunta si quiere, si no quiere, si le cae bien, si le cae mal. Le dice, ame, ame, ame. Literalmente. Y cuando al no hacerlo, estamos desafiando la voluntad y la autoridad de Dios. Es como coger una ventana con un martillo. Usted le da un solo golpecito, uno. No dañó el pedacito, se fue toda la ventana. Y Dios dice que se va todo el asunto ahí. Interesante, ¿no? Entonces Santiago, lo que está diciendo es, no minimice ese pecado. Y entonces da un ejemplo, dice, porque él dijo, no cometerás adulterio, el que dijo, perdón, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por cuál pecado era condenada una persona en el Antiguo Testamento? Por cualquiera. Porque el mismo, ¿sabe quién fue el que dijo eso? Porque dice, el que dijo, ¿quién es el que dijo? Dios. Entonces, yo no cumplí, yo no hago esto, pero hago eso. Dice, eres transgresor de la ley. Ya. Eres culpable. Y era terrible. Ahora, en el Antiguo Testamento, si una persona no cumplía, quedaba condenada, quedaba en condenación. ¿Por qué? Porque no incumplió la ley, incumplió la ley. Ahora, la ley no salvaba a nadie. Esa es la parte interesante. La ley estaba hecha para que el judío cayera en cuenta de su incapacidad para cumplir las normas de Dios. Ese era todo el asunto. El judío tenía que llegar un día a la conclusión, Señor, perdóname, no puedo alcanzar eso que pides. Ten misericordia. Y cuando la pidiera, Dios le regalaría la gracia. Aún en el Antiguo Testamento. Es la única forma de salvarse, no hay otra.
¿Ok? Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no cumplimos el mandato? Pues listo, listo, somos creyentes. Es desobediencia, es ir contra un mandato directo, una autoridad de Dios muy fuerte. Es algo que demostramos que todavía nos falta amor por Dios primeramente, porque lo necesito para poder amar a otros. De verdad, si lo amo, yo voy a quitar esas barreras para poder amar al prójimo. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y dice, por lo tanto, la única opción para el creyente es hablar y hacer sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque estamos en una ley que se llama la ley de la libertad, o sea, la ley de los creyentes, de los que han sido salvos por gracia, que entienden que yo tengo una justicia que el Señor me regaló porque no me la merezco. Y tengo que aprender a vivir con ella. Y como Dios me dio un regalo no merecido, yo tengo que aprender a amar a los otros, así no me guste, no me parezca, no me suene o me hayan hecho mucho daño. Y eso es duro, es fuerte, porque aquí habla sobre todo de estar hablando, amando a los enemigos. Duro. Por eso, Santiago aquí ya está entrando a algo que para nosotros es vital. Si usted es un creyente, se le tiene que notar, ojo, con cosas prácticas, con obras. Santiago ya va a entrar a lo de las obras, pero este es el preámbulo. ¿Tiene amor por Dios? Entonces, la primera obra de amor genuino por Dios, la más alta para Dios que pone aquí en el libro de Santiago es demuéstrelo amando a su prójimo. Eso es. Pastor, ¿y si solamente es uno? Yo amo casi a todo el mundo, pastor. Son 8.000 millones de personas y si amo a 7.999.999 personas y solo hay una que no. El que transgrede un punto de la ley. Pierde con todos. O sea, este mandato, específicamente este, solo para este, porque está así señalado, es un mandato de ser o no ser. No hay punto medio. He mejorado, solo odio a 5, odiaba antes a 50. No, pues qué bendición, pero no funciona. Si amas, lo vas a hacer. Así de sencillo. Te dice, uy, esto suena pesado. Estamos en la ley de la libertad. Por eso hay que llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué promete el Señor ahora, hoy en el Nuevo Testamento? Y Santiago por eso hace la aclaración. Hoy hay persona que no cumpla el mandato de la ley real. Es feo el asunto. Dice el texto en el versículo que hagamos así, en el versículo 12, así habla de hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y usted sabe qué va a pasar en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, pues, la verdad quedabas condenado al infierno, a estar separado de Dios, era que eras mal, o sea, porque era la ley, o la hacía o la hacía. Pero ahora en la gracia el Señor dice, lo que Dios piensa hacer es que vas a ser juzgado sin misericordia, igual que como juzgas a las demás. Sabe que va a haber personas que Dios para darle lecciones a las personas que hacen la sección de personas, un día van a escuchar y se van a dar cuenta que juzgan como ellos mismos juzgan. Y usted se va a enojar y va a decir, pero ¿por qué no me tuvo un poquito de consideración? Un poquito. ¿Y sabe cuál sería la respuesta del Señor? Tú jamás tienes consideración con nadie. Tú jamás demuestras misericordia con nadie. Tú eres implacable, tú te cierras, tú atacas, tú juzgas, tú eres una persona mala en ese sentido y por eso te vas a recibir de lo mismo. Y obviamente no es la única parte en la Biblia donde lo dice. Con la vara que mides, sí dice con la vara. ¿Con la medida? ¿Cuál de las dos? Bueno, con la medida que mides serás medido. No quiero equivocarme, pero sea la vara creo que la medida. La vara o la medida. Pero la vaina es que el Señor dice, así como usted trata a los demás en esta área, así Dios
va a tratarlo a usted y va a ser duro que se dé cuenta que la gente habla. Ahora, ¿quiénes son esta clase de personas que al final lo van a vivir? Y yo no voy a mirar a nadie, voy a mirar para el techo. Los nombres han sido cambiados. Pastor, imagínese que supe que que dijeron de mí esto y dijeron de mí. Mírese en un espejo. Mírese en un espejo. Pero es que ¿qué piedra que hablen de mírese en un espejo? ¿Por qué pide tanto? Si usted sembró, aquí la Biblia dice que Dios le promete, así que de aquí sí Dios dice, yo sí le prometo que si usted hace eso, yo voy a mandar eso. ¿Para qué? Para que tú mismo sientas lo horrible que se está recibiendo esas cosas de otros. Entonces no te enojes cuando eso pase, más bien calla, evalúa tu vida y ¿será que yo soy así? Por eso es que hablan. Pueden hablar por muchas razones, pero una muy poderosa es que tal vez yo soy igual que esas personas. Mi alma gemela habla igual que yo, piensa igual que yo, juzga igual que yo. Y por eso Dios se la devuelve, para que se mire en un espejo. No para hacerle, no solo para que se sienta mal y redarguido, sino para que cambie, para que deje de hacerlo, para que entienda que tiene que en lugar de estar, tengo es que amar, en lugar de juzgar y criticar. Pregunta entonces para usted, ¿sufre usted de acepción de personas? Sí, señor. ¿Qué va a hacer al respecto? Ya sabe lo que dice Dios. No es condenación eterna porque no estamos en la gracia. Si no, complicado. Pero Dios sí promete una disciplina a través de ponerlo en boca de todo el mundo por hacer usted cosas como esas. Y va a ser feo que todo el mundo hable de usted y diga, uy, es que esa persona, no sé qué, y más esa persona va a ser horrible. Entonces, señores, hay que quitar ese pecado de la vida. Que si hablan de usted no sea por eso, porque seguro hay muchas otras razones por las cuales pueden hacerlo. Pero tenga en cuenta, hacer acepción de personas es incompatible con la fe cristiana. Es incompatible con el propósito de Dios, de amar, de demostrar su amor. No puede hacerse así. Quebranta la ley de Dios de una manera fuertísima. ¿Sabe cuál es la parte grave de eso? Si una persona dice que llegó al Señor, pero nunca tuvo actos de misericordia hacia los demás, siempre quedará la duda, ¿será que sí le entregó la vida al Señor? Eso es lo peligroso. La rayita donde el que no hace actos de misericordia, dijimos el de aprovechar, el que no aprovecha las oportunidades cuando le pasan a él, siempre correrá el riesgo de que o es un muy mal cristiano o es una persona no salva. ¿Y sabe cuál sería la aplicación más grande de ese punto? Que llegue al cielo a decirle, Dios, me morí, ten misericordia. Y digan, no, nunca la tuviste con nadie allá en la tierra. ¿Yo por qué tengo que tenerla aquí contigo en el cielo? Esa sería la aplicación más. Por eso, hermanos, al final del texto dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante, ¿no? Si yo en verdad he practicado la misericordia, primero estoy agradando a Dios, cumpliendo con el Señor, haciendo lo que Él manda. Y el juicio no habrá juicio, no hay condenación. Por eso evaluemos, ¿estamos en qué lado estamos? ¿Somos personas que estamos practicando el amor al prójimo? Si usted dice, a veces es escasito, empecemos a trabajar en eso. Ame a su prójimo. Un ser humano seguramente lleno de defectos, que precisamente tiene tantos porque le falta tal vez conocer a Dios. Eso es lo que lo hace así, tan vulnerable y tan difícil. Y por eso hay que amarlo. Y siempre termino diciendo, nunca olvide. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Dios ya lo ha hecho mucho tiempo con nosotros. Y Él solo pide que imite algo que ya hizo, que está haciendo y que seguirá haciendo por nosotros. Amén. Entonces, ayude, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar.
Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te ruego, Señor, que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo haces, Dios del cielo. Y a nuestros pasos, Padre, conforme a tu gracia infinita. Y gracias porque tú has sido quien nos ha cuidado y nos ha guardado. Dejo en tus manos, Señor, este tiempo, Señor. Hemos podido pasar en tu palabra, pidiendo que en verdad podamos cambiar, aprovechar los momentos y los tiempos que tú proveas para la práctica de esta misericordia de la que tú hablas, Señor, que demuestra un amor genuino por ti y que se hace evidente cuando es llevada a otros como nosotros, a otros semejantes que tú llamas propios. Por eso damos a ti la gloria y la honra en esta mañana en el nombre de Jesús.